casi 30, bueno, no se nos bajaron tanto después de la publicación de la nota del parcial. Ya todos estarán enterados, se publicaron las notas, el resumen que nos mandó el Conde Torres, el responsable de cátedra, es que rindieron 158, el segundo parcial práctico. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Patricio, pues, Patricio Córdoba, que tenga el micrófono abierto, por favor. Estoy yo peleando con mi hija. Ahí me silencio. No, a Patricio lo veo acá con el micrófono abierto. Bueno, les decía que el resultado, el resumen, las estadísticas del segundo parcial práctico, que espero que a la mayoría de ustedes, entiendo que debe haber ido bien, por eso siguen acá al pie del cañón, rindieron 158, cada vez menos, por supuesto, van rindiendo porque van quedando en el camino los libres, que ya no rinden, de los cuales aprobaron 89, o sea, poquito menos del 60%, habla de un buen porcentaje todavía de aprobados, siempre más de la mitad. Y lamentablemente para la promoción, porque quiere decir que algunos que estaban en la promoción no llegaron al 6 como nota mínima, también pueden haber quedado algunos afuera, evidentemente quedaron afuera de la promoción, y solamente hoy quedan en carrera 23 alumnos y alumnas para la promoción, entre los cuales creo que tenemos la satisfacción de que varios de esos 23 están en esta comisión, en la mañana. Así que bueno, felicitarlos primero, vi algunos 10, no sé si es alguno de esta comisión, la verdad que no lo chequeé con la nómina, creo que hay 3 o 4 10, quiere decir que hicieron perfecto el parcial, así que felicitaciones también para ellos, si está alguno de ellos acá. Queda el último escalón, como charlaba ahí con mis compañeras de la cátedra, responsable de este turno, queda el último escalón, que es el parcial teórico y práctico para los de la promoción, el tercero y último. Y para los de la regularidad, por supuesto, para que no aflojen, también queda el último escalón. El último escalón, que como ya saben, en la parte práctica está previsto para el sábado 27 de noviembre a las 9 de la mañana, ¿correcto? Bueno, y para los de la teoría, ya dentro de poco, el martes. Bueno, hoy vamos a cerrar el tema de consolidación, recordando que este es el tercer práctico que vamos a desarrollar y analizar juntos, lo vamos a explicar, con la novedad y el condimento especial que se incorpora para que ustedes aprendan, para que ustedes conozcan el estado de flujo efectivo consolidado, cómo se arma, cómo se expone, qué hay que tener en cuenta a la hora de exponer el estado de flujo efectivo. Hablar de consolidación, como ya lo hizo muy bien en la introducción teórica que dio la contadora Gaby, simplemente para repasar algunos conceptos, mientras empiezo a compartir la pantalla del material que voy a utilizar, que en parte es el mismo que ustedes tienen, empezando por lo que sería el planteo, que ustedes lo tienen en su cartilla de trabajos prácticos. Vamos a analizar juntos este largo planteo de 6 carillas, pero nos va a servir para recordar algunos conceptos teóricos y afianzarlos, en todo caso, sobre todo que tienen que ver con lo teórico y lo conceptual imprescindible para entender y conocer bien este tema, ¿verdad? Mucho material, de hecho el práctico que vamos a ver hoy fue extraído y adaptado del libro del contador Carlos Esteban Reston, que es uno de los docentes compañeros de nuestra cátedra, que ustedes tienen el privilegio de tener en las clases teóricas. De hecho, él abordó la teoría desde la semana pasada, lo está haciendo también esta semana, y va a finalizar con consolidación. Para los que no estén asistiendo, bueno, vale la pena prestar atención, porque juntos, a medida que vamos analizando el planteo, para ver de qué se trata, vamos a repasar algunos conceptos. Ustedes ya saben que hablar de consolidación es hablar de un grupo económico, hablar de un grupo económico es hablar de 2 o más empresas, donde hay 2 partes básicamente, llamada la controlante y la controlada, o también llamada la inversora y la emisora. Ustedes recordarán estos términos cuando atendieron con nosotros en Contabilidad 2 el tema de la evaluación, ¿sí?, de la información contable, donde particularmente para este tipo de rubros, que son inversiones permanentes o participaciones permanentes en otros entes,
les enseñamos a evaluar esa información, ese activo, con el BPP, el famoso BPP, que es el valor patrimonial proporcional. Bueno, es importante recordar todos esos conceptos que aprendieron con nosotros. Entonces, este es el tercero y último plático que vamos a ver de este tema para hacer la consolidación. ¿Qué vieron ustedes de consolidación? Bueno, vieron bastantes cosas, especialmente en esa primera clase teórica. Aprendieron que, así como hay una empresa controlante y una empresa controlada, que hay distintos tipos de control, puede haber el control propiamente dicho, puede haber un control conjunto, una influencia significativa, esos son conceptos que ya lo traen aprendidos del RT21, en contabilidad 2. Entonces, cuando empecemos a leer y a introducirnos en el caso, van a empezar a repasar, o vamos a empezar juntos a repasar esos conceptos. Fíjense, con el planteo que ustedes deben estar viendo, yo ya lo acabo de compartir, díganme alguien si lo están visualizando ustedes. Sí, igualmente, se ve perfecto, Beto. Bien, gracias, Machi. Igualmente ustedes me van a seguir en la lectura con sus planteos que deben tener en sus manos. Si no lo tienen en sus manos, o en el celular, o en la tablet, o en la compu, sigan simplemente mirando la pantalla que acabo de compartir y allí analizamos juntos. Bueno, se trata, dice, de que el día 15 de enero del X7, fecha fundamental a tener en cuenta, tenganlo presente, 15 de enero del X7 es donde se hace la operación de compra. Sería el momento de la medición inicial, que hablábamos siempre en contabilidad, ¿se acuerdan? De la medición inicial y la medición periódica. Bueno, acá el 15 de enero es la medición inicial, es decir, la fecha en la cual se incorpora al patrimonio este activo, porque sin duda se trata de un activo, ¿verdad? Un activo no corriente, más precisamente. Bueno, dice que la empresa controlante, para que ustedes sigan familiarizándose con estos conceptos, ¿quién es la controlante? La que controla, obviamente, o sea, la inversora. En este caso se llama controlante sociedad anónima, adquiere 800 acciones, esa es la cantidad de las acciones del paquete accionario que adquiere. De la otra empresa, controlada S.A. ¿Quién es controlada S.A.? La emisora, ¿sí? Bien, por un importe de 156.000. 156.000 que, recuerden, el valor de compra o de adquisición, el costo, como quieran llamarlo. Pero no necesariamente siempre coincide con el BPP, el valor patrimonial proporcional. Recuerden, justamente cuando comparábamos, ¿se acuerdan? El valor de adquisición versus el BPP, la diferencia terminaba siendo la llave de negocio, que puede ser negativo o positivo. Todos esos conceptos ya los tienen, simplemente estamos repasando. Bueno, entonces acá se trata de una compra hecha el 15 de enero de 800 acciones a 156.000, ¿sí? Donde la controlante S.A. le compró a la controlada S.A. El capital de la empresa de controlada S.A., que es importante, ¿no es cierto?, conocer cómo está conformado el capital de la empresa en la cual yo estoy invirtiendo, es decir, de la empresa emisora, dice que está compuesto por un total de 1.000 acciones de valor nominal de 100 pesos cada una. Si tiene mi empresa controlada un total de paquete accionario de 1.000 acciones multiplicada por 100 pesos, eso le debe dar la suma que ustedes, si se fijan en el cuadro un poquito más abajo, vamos a verlo en el cuadro del estado de situación patrimonial. El patrimonio neto, justamente la primera cuenta que estoy acá señalando con el cursor, se llama capital, y ahí sí están los 100.000 pesos que tanto al cierre del X6, como lo muestra acá la columna, como al X7, fecha 31 de diciembre, la fecha de cierre, tiene mi empresa controlada. ¿Qué significa? Que hasta allí yo podría ir a priori sin hacer cálculos en la calculadora ni nada, porque son números redondos, decir que se trata de un grupo económico donde controlante S.A., a partir del 15 de enero, cuando hace esta operación, pasa a ser la empresa inversora que va a tener el control propiamente dicho, no el control absoluto, pero el control propiamente dicho sola, porque compró 800 acciones sobre un paquete total de 1.000, con lo cual estoy diciendo que adquirió el 80% del paquete accionario. ¿Está claro? Bueno, esos son datos que no lo dice acá el planteo, porque ustedes claramente lo tienen que ir deduciendo, interpretando, a medida que leen el caso, ¿verdad? Porque eso significa que están entendiendo y no están olvidando los conceptos ya adquiridos con nosotros en los temas relacionados, inclusive en otra materia como fue contabilidad 2. Porque esto se lo enseñamos al momento de determinar el PPP. Bien, claramente entonces el total del capital de la empresa controlada es de 100.000 pesos a la fecha de operación, producto de las 1.000 acciones que están a un valor nominal de 100 pesos cada una. Dice que las empresas presentan
los siguientes estados de situación patrimonial. Fíjense, nos va a dar la información del estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el flujo de efectivo. Y a esta altura ustedes dirán, profesor, y si alguno no estuvo en la clase de la contadora Gavín, se perdió la primera parte donde ella aclaró este tema. Ustedes a esta altura saben que hay 4 estados contables básicos obligatorios y se preguntarán en este momento por qué no está acá el estado de flujo efectivo. Bueno, ya lo dijo la contadora Gavín, el único estado contable básico de los 4 obligatorios que no se consolida en una consolidación es justamente el estado de evolución del patrimonio. A contrario censo, podríamos decir que los estados contables básicos obligatorios que deben ser consolidados en una consolidación, cuando es obligatoria la consolidación, son el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de flujo efectivo. Ahora, repasando, ¿cuándo es obligatoria la consolidación? ¿O qué significa la consolidación? Bueno, brevemente podemos repasar diciendo que la consolidación es la presentación de estados contables que debe realizar de manera obligatoria la empresa inversora, la empresa controlante. ¿Cuándo? Cuando se cumplen ciertos requisitos. ¿Cuáles fueron esos requisitos ya dados, determinados, que tienen que estar bien aprendidos por ustedes? Básicamente son cuando, primero, la empresa inversora, la controlante, posee más del 50%, en cuyo caso hay un control propiamente dicho, que es este el caso. Acabamos de decir que representa el 80%, ¿sí? La participación permanente de controlante S.A. sobre controlada S.A. Bueno, primer requisito. Recuerden que hablaba también de las fechas de cierre. ¿Qué pasa cuando las fechas de cierre coinciden? Bueno, en este caso se va a dar que coinciden las fechas de cierre. Vamos a hacer la consolidación. Tienen que recordar qué pasa cuando no coincide, cuando hay más de 3 meses, menos de 3 meses de diferencia, en fin, hay solución para todo. También deben tener el mismo criterio de evaluación. En caso de que no haya el mismo criterio de evaluación, prevalece siempre el de la empresa controlante, lo mismo que para la fecha de cierre, prevalece la empresa controlante. Y por supuesto, la unidad de medida debe estar a la misma moneda. En este caso, suponemos que las dos empresas están en la Argentina, por lo cual sus estados contables están expresados en pesos, moneda nacional, ¿correcto? Por lo tanto, no hay que hacer ningún tipo de conversión. Bueno, hecho esos repasos teóricos conceptuales, que siempre digo son importantes, a la hora de ir viendo la aplicación práctica, porque allí es donde se fijan más. Buen día, profesor. Con firmeza. Sí, Norma López, buen día. ¿Cómo le va? Bien. ¿Cómo dijo que prevalece la fecha de cierre de la empresa controlante, dijo? Sí. Cuando estaba hablando de la fecha de cierre. Todos los requisitos, todos los criterios utilizados para la consolidación, cuando no coinciden, el de la empresa controlada con la empresa controlante, va a tener que prevalecer siempre el de la empresa controlante, porque es la empresa dueña de la mayor parte del capital de la empresa controlada. Esos son conceptos, Norma López, y simplemente reitero, estamos repasando, ¿no? O sea, es justamente para que no se olviden, por si alguno ya se estaba olvidando de lo que aprendieron en Contabilidad 2, esto sirve para repasar y no olvidarse, ¿no? Prohibido olvidar. Sí, la contabilidad. Acuérdense lo que vimos cuando vimos la introducción teórica, que dijimos que la fecha de cierre, lo ideal es que sean iguales. Si no son iguales, yo les dije, hay una solución siempre y cuando la fecha no difiera de 3 meses. Pero ¿cuál tenía que cerrar antes? ¿Se acuerdan? Pero ¿qué habíamos dicho? Que si, por ejemplo, la diferencia era de 6 meses entre una fecha y la otra fecha de cierre de ejercicio, se podía hacer un balance especial de la controlada a la fecha de cierre de ejercicio de la controlante. ¿Se acuerdan? Entonces ahí es la forma en que prevalece la fecha de cierre de ejercicio de la controlante. Esa va a ser la fecha de consolidación, porque el que presenta los estados contables consolidados es la empresa controlante. ¿Se acuerdan de eso? No se olvidó de eso, Norma López. Yo, si no mal recuerdo, usted también cursó con nosotros Contabilidad 2, y cuando dimos el tema del BPP, explicamos todos esos conceptos. Sí, lo que pasa es que siempre uno está asimilando, profesor, estamos en cerebro, estamos recalculando y reasimilando todo lo que ustedes nos repiten, eso es lo que pasa. Justamente parece la intención de que eso que vimos cuando aprendimos el BPP en Contabilidad 2 tiene relación con esto y es para que no se lo olviden. Entonces, por eso yo ahora le estoy recordando qué parte tiene que ver. Entonces, bueno, la contadora Gavín ahí le dio el ejemplo concreto, ¿no? De que si recuerden cuando hacíamos los ajustes por diferentes criterios de evaluación,
El ejemplo que le dábamos siempre es que, por ejemplo, si la empresa controlada usa valores históricos y yo, empresa controlada, uso valores corrientes, tengo que adecuar, y de esa adecuación surgen los ajustes para la hora de calcular el PPP. Bueno, todo eso son cosas que ya vimos, simplemente se las traigo a la memoria para que no lo olviden. Bueno, pero ahora estamos ya presentando los estados contables consolidados, suponiendo que ya se hizo todo el trabajo previo de evaluación de la determinación del PPP. Entonces, decíamos que el ejercicio le va a plantear a ustedes, o la situación real que van a encontrar, es que la información que necesitamos primero, justamente para determinar el BPP, es que la empresa controlada nos proporcione la información. La empresa controlada es la donde nosotros estamos invirtiendo. Nos presente la información, por ejemplo, de su estado de situación patrimonial, como en este caso lo indica el cuadro, no solo al cierre del 31/12 del X7, porque es seguramente la fecha a la cual nosotros vamos a tener que hacer la consolidación, sino a la fecha inmediata anterior, ¿no es cierto?, del cierre inmediato anterior a la fecha de la operación. Recuerda que la fecha de operación se hizo el 15 de enero del X7. Entonces, ¿cuál era el estado de situación patrimonial del cierre inmediato anterior a esa fecha? El del 31/12 del X6. Para eso nos da esa información. ¿Por qué? Porque sobre la información del 31/12 del X6 nosotros vamos a tener que determinar, por ejemplo, si quisiéramos determinar el BPP, ¿cuánto es el valor patrimonial proporcional para compararlo con los 156.000, que es el valor de adquisición? Y así, por ejemplo, claramente ustedes van a encontrar en el estado de situación patrimonial de la empresa controlada, estamos todavía, no solo el activo, cosa que ustedes ya conocen a esta altura, en un activo corriente, rubros como caja y banco, crédito por venta, bienes de cambio, que totalizan 297.365 y 180.000 respectivamente para el X7 y X6. Acá otra consideración, hagan de cuenta, porque estamos haciendo abstracción acá de un contexto inflacionario, no nos estamos refiriendo mucho a eso porque no es el sentido es que nos concentremos en la consolidación. O sea que esta información perfectamente puede haber estado medida en moneda homogénea en un contexto inflacionario. No lo dice el ejercicio, supongamos que estamos sin inflación, para hacerlo más sencillo. También encontramos en el activo no corriente, los rubros ya conocidos por ustedes, como podría haber sido otros créditos, bienes de uso en este caso, lo que totaliza entre el activo no corriente y el corriente, 554.365 y 430.000 para el X7 y X6 respectivamente. A continuación nos muestra el pasivo, en este caso solamente hay pasivo corriente, es decir, pasivo no corriente no hay, y ahí están los 305.470 y 235.000 como total de pasivo de cada ejercicio. Y acá viene la parte que nos interesaría, que ya vimos, por ejemplo, que dentro del patrimonio neto hay tantas cuentas, como por ejemplo, capital, la principal, ahora ya saben que los 100.000 se componen de 1.000 acciones de valor nominal 100 pesos cada una, donde además encontramos reserva legal, encontramos resultados no asignados de ejercicios anteriores, y el resultado de ejercicio solamente para el X7, porque en el X6 se supone que ya está incluido en los 85.000. El total del patrimonio, de 248.895 y 195.000 respectivamente, que totaliza, sumado al pasivo, por supuesto, los 554.365 y 430.000 para el X7 y X6. Ahora, ¿qué sería útil hasta acá para ir relacionando y no olvidar la parte que ya conocemos en la parte conceptual y teórica del marco normativo, dado todo por el RT21? Recuerden que el marco normativo hay que ir a leer y estudiar. Yo diría, si quisiera calcular el BPP en estos momentos, digo que sobre los 195.000 que era el patrimonio al 31/12 del X6, fecha de cierre inmediato anterior a esa fecha está evaluado, de la operación de compra de mi inversión, digo, bueno, aplico el 80%, porque yo ya determiné que 800 acciones sobre 1.000 representa el 80%, aplico el 80% sobre los 195.000 que están acá del total del patrimonio al X6, y ese sería el BPP. Ese resultado lo tendría que comparar con los 156.000 que pagué, y en fin, ahí aparece la llave de negocio, todo lo que estaba haciendo recordar. Pero no es el objeto del práctico hacer eso. No lo vamos a hacer ni lo voy a mostrar hecho. Simplemente les estoy recordando, si ustedes después quieren ejercitarse para no olvidar, para qué sirve toda la información contable en definitiva. En este caso no va a servir para hacer la consolidación, pero saben que tiene muchas utilidades. Bueno, ¿qué más nos da el planteo aparte del estado de situación patrimonial que ya sabemos que vamos a tener que consolidar? Partiendo, recuerden, de la base de que las dos fechas tienen, las dos empresas, perdón, tanto controlante como controlada, no lo dice en ninguna parte del planteo, pero yo ya lo estoy deduciendo, por eso se lo estoy señalando.
de que tienen la misma fecha de cierre, 31 de diciembre de cada año. También vamos a suponer que tienen el mismo criterio de evaluación. Y que están, les dije, supongamos las dos empresas en la Argentina, por lo cual estos valores son moneda nacional de pesos argentinos, ¿correcto? Bueno, cuando nos da el estado de resultados, fíjese, acá el subtítulo dice que también nos va a presentar el anexo de gasto, porque claramente ustedes de esta altura saben que el anexo de gasto es una de las informaciones complementarias relacionadas al estado de resultados, ¿verdad? En este caso se trata de la empresa controlada. Seguimos analizando la información de la empresa controlada SA a 31/12 del X7. Y fíjense, ¿por qué nos da solamente el estado de resultados a 31/12 del X7 y no así el del X6? Porque el del X6, a nosotros a esta altura, ya inversores, pónganse en el papel de que nosotros estamos haciendo la contabilidad de la empresa controlante SA, ¿no? De ella vamos a tener que hacer la consolidación. Nosotros somos contadores de controlante SA. Pero tenemos que saber que nuestra empresa ahora, a partir del 15 de enero controlada, no tenía ningún vínculo con nosotros el 31 de diciembre del X6. Y por esa razón, el resultado que pudo haber tenido en el X6, a mí, controlante SA, no me corresponde nada a esa fecha. Recién me va a corresponder a partir del cierre del 31/12 del X7, primer cierre de ejercicio a partir de mi inversión, hecha el 15 de enero del X7, por eso no olviden esa fecha. Recién a partir del 31/12 del X7 me va a interesar conocer el resultado, porque sobre este resultado que muestra acá el cuadro, en el resultado del ejercicio de 53.895, yo a partir de ahora ya sé que me corresponde el 80%. ¿Está claro? Entonces, ¿cuánto me correspondía del resultado del 31/12 del X6? En conclusión, nada. Por esa razón, sencillamente, es que no necesito la información del 31/12. Más allá que cuando me den el balance me lo van a dar completo. Y yo ahí sí voy a tener posibilidad de curiosear al menos cuánto fue, si tuvo pérdidas, si tuvo ganancia en el Excel. Pero a los fines de la consolidación no me interesa. ¿Está claro? Bueno, ¿qué encuentro en estos resultados? Lo que ustedes ya conocen, son expertos en estos resultados ustedes, ventas, costos, por confrontación de ambos, que eso puede estar expuesto en el anexo de utilidad bruta, ya lo saben. Encuentro la utilidad bruta en este caso de 349.515. A continuación, siguiendo el orden de exposición que ustedes también ya conocen del estado de resultados, encontramos gasto de administración y gasto de comercialización, que tendrían que analizar y relacionar ustedes acá. Si el título de la información ya decía que nos mostraba el estado de resultados con el anexo de gasto, bueno, veamos si realmente los gastos de administración de 121.000 se compadecen con esa información complementaria que está acá, llamada anexo de gasto de la controlada SA a la misma fecha, por supuesto, de cierre, donde claramente ustedes ven en los totales, acá en la última fila, los 121.000 en la columna o en el sector o en el área de gastos de administración, ¿sí? En el área de administración. Bueno, esos 121.000 son los que están viendo acá de manera resumida, como corresponde en el estado contable básico obligatorio, presentado en gasto de administración. ¿Por qué? Porque de manera analítica, lo mismo pasa con gasto de comercialización de 127.500, lo encuentro acá desglosado en el anexo de gasto, de manera analítica. Y en ese anexo también van a encontrar cuentas que ustedes ya conocen, sueldos y jornales, cargas sociales, que si se fijan, el criterio de apropiación que ustedes aprendieron cuando vieron los primeros prácticos de contabilidad 3 con nosotros, era tener un criterio de apropiación para cada sector. En este caso claramente están advirtiendo que si de 62.000 tengo 31, estoy aplicando o afectando el 50%, asignando a cada sector. Lo mismo pasa con cargas sociales, no así, fíjense, con amortizaciones de bienes de uso que tiene 35, pero va una parte, la mayor, para gastos de administración, 20.000, y la otra parte menor a gastos de comercialización. Recuerden que acá también el criterio de asignación hay uno que es específico en función del concepto de tipo de cuenta, por ejemplo, impuesto sobre los ingresos brutos, que va 100% al sector comercialización, porque es un impuesto que se paga sobre las ventas. Las ventas tienen que ver con la actividad principal del ente, que es la compra-venta de mercaderías. Así como papelería y utilidad de administración, claramente tiene que ir todo afectado o asignado a gasto de administración. En fin, estamos haciendo repaso de conceptos que ustedes aprendieron en esta materia, ya que estamos al cierre del cuatrimestre, para que no lo olviden tan pronto. Honorarios profesionales, 25.000, claramente tienen que estar relacionados con el sector de administración, porque pueden ser los honorarios nuestros, del contador, y claramente intervenimos más en la parte de la administración de la empresa. Servicio de luz y gas, fíjense, no es un criterio mitad y mitad, es una parte la menor a comercialización, la mayor a administración. Publicidad y propaganda, claramente recuerden que era de comercialización. Gasto bancario, totalmente a administración. Bueno, y así están
los 127.500 y los 121.000 que mostraba el resultado de su cuerpo principal. Además de eso, por supuesto, encontramos otro concepto como resultado financiero y por tenencia de intereses perdidos. Ustedes ya saben que eso se presenta generados por activos, generados por pasivos discriminados, de una manera, intereses ganados, impuesto a las ganancias, que es la última cuenta que presenta. El resultado, en definitiva, estos 53.895 es lo que ustedes ya saben que debe visualizarse como se visualiza acá dentro del estado de evolución del patrimonio neto, que acá está abierto y va a parar el estado de situación patrimonial y ahí está el resultado del ejercicio de los 53.895. ¿Correcto? Bueno, esta recorrida estamos haciendo simplemente para que tengan en claro para qué nos dan tantos cuadros, tanta información y qué representa cada uno, para que repasemos juntos qué muestra cada información, cada cuadro, y que tengamos en claro ahora cuando vayamos a hacer la consolidación para qué nos va a servir también, ¿correcto? Bueno, finalmente nos muestra de la empresa controlada S.A. esto que sería la novedad en este práctico, porque estamos viendo siempre en el aprendizaje, nosotros tratamos de avanzar de manera progresiva y de manera gradual, empezando por lo menor, lo menos, por lo más simple, para ir a lo mayor, ¿sí? Gradualmente. Gradualmente digo que vamos de menor a mayor porque vamos incorporando conceptos y temas nuevos para que al final se pueda ver todo y aprender todo. Entonces hoy vamos a aprender y ver cómo es el estado de flujo efectivo, ya que tanto en el práctico anterior de Santo y Albo con la contadora Gabriela Cardoso ya aprendieron a consolidar, vieron cómo se consolida y se trabaja en el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Lo mismo hizo la contadora Gavín en el primer práctico. Bueno, ahora vamos a ver, además del estado de situación, además del estado de resultado, qué hay que considerar a la hora de presentar el estado de flujo efectivo. El estado de flujo efectivo que recientemente visto, recientemente evaluado, en el segundo parcial, ustedes ya a esta altura son expertos, saben que claramente su estructura tiene dos partes, saben que hay dos métodos, el directo y el indirecto. Acá se eligió, tomando la bibliografía, repito, el control resto, probablemente ustedes cuando vayan a estudiar el libro de control resto en consolidación de estado contable, lo van a ver un ejercicio muy parecido a este, quizás hasta el mismo. Digo que hay dos métodos, directo e indirecto, y la primera pregunta que debiera surgir acá, en lo teórico para ustedes, decir, profesor, cuando yo voy a hacer la consolidación, ¿puedo hacer cualquiera de los métodos? Y sí, si estoy en empresas privadas, digamos, empresas comerciales, industriales, de servicios, no hay ningún problema que puedan hacerlo de la manera, por el método directo o indirecto. Por supuesto, tendrán que coincidir. ¿Qué quiero decir con esto? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que si yo soy empresa controlante y utilicé el método indirecto, difícilmente lo pueda consolidar si mi empresa controlada, como lo muestra acá la información, utilizó el método directo. Porque no existe un método híbrido para el estado de flujo efectivo. O es blanco o es negro, ¿correcto? O es directo o es indirecto. No hay un mix de ambos, no hay sería un indirecto, no, eso no existe. Bueno, ¿qué situación tenemos que reflexionar en este caso? Que pueden darse, como en la vida real, seguramente van a encontrar, porque creo que la contadora Gavín lo dijo, que si bien este tema muchos no le prestan atención y no lo estudian con el suficiente interés, porque les resulta difícil, porque no les gusta, porque no lo entienden, por lo que fuere, les recomiendo que dejen de lado todos esos prejuicios y a conciencia se pongan a estudiarlo, se pongan a verlo, porque acá en la empresa, en la presentación de estados consolidados que estamos viendo, que no es ni más ni menos lo que ya aprendieron en toda la primera parte de la materia. ¿Qué aprendieron en la primera parte de la materia? De a poquito, hacer la presentación en una empresa comercial, industrial o de servicio, del estado de situación patrimonial, del estado de resultados, del estado de evolución del patrimonio neto. ¿Qué le agregamos luego? Le enseñamos en el mismo tipo de empresas comerciales, empresas de servicio, empresas industriales, a presentar el cuarto estado contable obligatorio básico, que es el estado de flujo efectivo. Allí es donde estamos repasando este concepto, que es directo e indirecto, que tiene dos partes, su estructura vertical, etcétera, etcétera. Ahora, después le enseñamos, ¿no es cierto?, también, por ejemplo, para los entes sin fines de lucro, para los entes cooperativos, otro tipo de ente, presentar la misma información. Hasta allí digamos que ustedes aprendieron a hacer la presentación completa del juego de estados contables, pero para un tipo de ente, sea sin fines de lucro, sea con fines de lucro, sea cooperativo, en fin, no importa. Ahora, aprendido eso,
esta parte de la materia de consolidación tiene el objetivo de que ustedes aprendan qué pasa cuando tengo que presentar la misma información que ya aprendí de los 4 estados contables básicos, con su información complementaria, notas, anexos, todo, pero cuando tengo que presentarla para un grupo económico. Ahora ya saben que es un grupo económico. Cuando existe, por qué y quién lo hace. No es que la controlada deba consolidar, la controlante es la que consolida. Y en relación a eso, el contador Gabriel le decía, bueno, si bien ustedes creen que este tipo de empresa existe solamente en el primer mundo, no se equivoquen, existe en todas partes del mundo. En unas más, en otras menos. Acá en la Argentina existen muchas empresas, muchos grupos económicos. Particularmente en Salta, les aclaro, porque por ahí algunos tienen la idea, no, esto debe existir solamente en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario. No, error, no se confundan. En Salta, en Jujuy, en cualquier provincia del país, van a encontrar empresas que pertenecen a un grupo económico, y ustedes pueden llegar a ser los contadores y las contadoras de esas empresas que pertenecen a un grupo económico, probablemente como controladas, y ustedes van a tener que proveer la información para que su empresa controlante, que a lo mejor sí tiene su casa matriz en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza, en Santa Fe o en Tucumán, para que haga la consolidación. Entonces, de eso se trata la importancia, no es un tema menor. Entonces, ¿qué tendré que hacer si yo, empresa controlante, uso el método directo y la empresa controlada usa el método directo para la presentación del flujo efectivo? Y tiro cohete, me pongo contento porque no tengo que hacer nada. Los dos usamos el mismo método, perfectamente tomo la información, como lo voy a hacer ahora en este ejercicio, y voy a consolidar. Ahora, ¿qué pasa cuando no coinciden los métodos? Y bueno, lógicamente acá vuelvo al concepto de que prevalece siempre los criterios utilizados por la empresa controlante, que siempre es la empresa más grande, es la que tiene más capital. Justamente por eso se pudo hacer la inversión en otra empresa menor, una empresa más chica, como yo digo. Generalmente se da esa situación, que si la empresa controlante controla a la más chica, es la más poderosa, ¿sí? Por eso prevalece la fecha de cierre, el criterio de medición, el tipo de moneda del país de donde sea. Y en este caso, el flujo efectivo va a correr la misma suerte. ¿Por qué? Porque si yo, empresa controlante, tengo mi información expuesta y presentada respecto al flujo efectivo por método indirecto, y mi empresa controlada tiene indirecto, bueno, tendré que obligarla a mi empresa controlada que además, al contador, que pueden ser ustedes, de la empresa controlada, que además de que hizo bien bonito y prolijo el método directo para el estado de flujo efectivo, ahora a los fines de consolidación me arme el cuadro por el método indirecto. Y es una información complementaria que va a venir y me va a servir a mi empresa controlante para hacer la consolidación. Lo mismo si se da una situación inversa, es decir, si yo, empresa controlante, uso el método directo y mi empresita controlada S.A. se le ocurrió al contador, porque es medio lunático el contador, hacer el método indirecto, porque él me dice que legalmente está admitido y yo tengo que darle la razón, digo, bueno, vos sos picarito, entonces está bien, te ha gustado hacer indirecto para la controlada, no hay problema, ya lo has certificado, todo el balance queda como está. Pero ahora yo, empresa controlante, dueña de la mayor parte del capital de tu empresa, yo te doy la orden de que me haga el método directo, porque yo debo consolidar con el estado de flujo efectivo, pero necesito el método directo. Y ese trabajo te corresponde a vos, no me corresponde a mí, porque vos sos el contador de la empresa controlada, S.A. Yo soy el contador capo de la empresa controlante, S.A., que voy a hacer la consolidación. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió, por favor, esta parte teórica de hipótesis que estoy planteando, más allá del ejercicio, que nos muestra un caso sencillo donde los dos métodos son directos? ¿Se entendió? ¿Sí o no? Que alguien me diga que sí, por favor. Sí, sí. Bien, avancemos entonces. Claramente ustedes acá ya repasemos juntos en el método directo, como en el método indirecto también, encontramos una primera parte de la variación anual del efectivo, donde comparamos dos situaciones estáticas, efectivo de inicio al cierre, donde claramente acá están viendo que hay un aumento, una variación positiva de 45.400, que claramente en la estructura del estado de flujo efectivo luego se descompone en 3 grupos ya conocidos por ustedes como causas de variación, que son las operativas, la de inversión y financiación, donde encuentran, como por ejemplo, esto se trata de una empresa privada comercial porque dice cobro por ventas, pago a proveedores por compra, pago al personal, pago de impuestos, pago de otros impuestos, pago de intereses, cobro de intereses, en fin, algunos de los ejemplos que ustedes, varios y diversos, ya aprendieron del estado de flujo efectivo y a esta altura deberían ser expertos. Y se están haciendo ahora más expertos porque van a ver flujo efectivo consolidado. Actividad de inversión, bueno, el ejemplo típico, pagos,
o por compra o venta de bienes de uso. En este caso hay actividad de financiación, bueno, en este caso no hubo, pero podría haber habido por préstamo, en fin, cobro por pago. Allí termina, bueno, verificándose el aumento de 45.400 cuando sumo los flujos de las tres actividades: operativa, inversión y financiación. Termina la información que necesito de la empresa controlada S.A., que es donde yo estoy invirtiendo. Ahora vamos a tener en cuenta más rápidamente, ya lo analizamos en detalle a cada estado contable básico, cuál es la información de la que yo parto, en la que yo estoy trabajando como contador, la que yo estoy registrando, la que yo estoy ahora exponiendo de manera consolidada para la empresa controlante S.A., que es la empresa inversora. El estado de situación patrimonial de controlante S.A. al 31/12/X7 y al 31/12/X6. Es decir, ¿qué tenía yo en el estado de situación patrimonial antes de la adquisición de la inversión y qué tengo ahora al cierre luego de la adquisición? Justamente acá, fíjense, me está apareciendo, esto está mal, ahí corrijan por favor, no es otro crédito, es participación en otros entes, el 80%. En realidad yo creo que quisieron hacer una celda combinada y salió separado mal. Donde yo tengo, fíjese claramente, un activo corriente. En el activo no corriente, como corresponde, tiene que aparecer esta participación en otros entes, 80% de 248.895, ¿de dónde surge? Los 248.895 es el patrimonio, ¿no es cierto?, al cual yo le aplico el 80%, que es una manera de determinar el PPP, y es, en definitiva, lo que estoy mostrando en participación en otros entes, ¿sí? ¿Pero a qué fecha? Al 31/12 del X7. ¿Y de dónde, me dirá usted, profesor, salen los 248.895? Bueno, pues vamos un poquito hacia arriba, cuando teníamos el estado de situación patrimonial de la empresa controlada. Acá está, fíjese, el total del patrimonio neto, al 31/12 del X7, primera columna, lo estoy señalando acá con el cursor, los 248.895. Si a eso yo le aplico el 80% que sé que es mi tenencia accionaria, bueno, lógicamente el BPP, en este caso, me da ya mostrado dentro del activo, dentro del estado de situación patrimonial de la empresa inversora, llamada controlante sociedad anónima, nada más y nada menos que 199.116. Por favor, repito, corrijan, acá está mal el planteo, esos 196.116 tienen que venir a la altura de esta fila, digamos, donde está en columna interna, además de la denominación del rubro, que es participación en otros entes, entre paréntesis está indicado el cálculo de dónde surgió los 199. No tiene nada que ver con otros créditos, ¿no? Ese chispoteó. Bueno, entonces esto hay que cortarlo y llevarlo acá. Bueno, en definitiva, tengo el total de activos para el X7 y el X6 de la empresa. Recuerden que ahora estamos analizando la empresa inversora, o sea, la controlante. Ahí ya está, al 32 del X6, fíjense, por supuesto, incorporado los 196 de la inversión. Cosa que al X6 no la tenía, porque no existía, lógicamente. Cuando voy a analizar los pasivos, más allá de los rubros que también ya los conozco, encuentro solamente pasivos corrientes, por 401.021 y 200.000 respectivamente para X7 y X6. Y en el patrimonio neto, desglosado, no es la manera habitual que ustedes lo conocen y lo saben presentar en una sola línea, pero ahí están las cuentas vinculares, ¿sí? Donde totaliza el patrimonio 583.895 y 400.000 respectivamente, que sumado al pasivo de X7 y X6, nos da finalmente los 984.916 y 600.000 para X7 y X6, que es el monto del activo, ¿sí? Para cada ejercicio. Bueno, verificar desigualdad patrimonial. Acá lo que habría que considerar es que estos 183.895 que aparecen como resultado del ejercicio del X7, claramente debe estar comprobado cuando voy a ver el cuadro que a continuación presenta como estado de resultado y anexo de gastos también, pero de la empresa controlante, a la misma fecha de cierre, 31/12 del X7. Allí están, en primer lugar, los 183.895. Acá, bueno, analizar más de lo mismo. Cuentas parecidas a las que vi de mi empresa controlada, en este caso en el estado de resultado aparecen venta menos costo de utilidad bruta, que repito, puede haber estado expuesta en una información complementaria como es la anexo de utilidad bruta que ustedes ya conocen. Ahí vienen los gastos de administración y comercialización. Hagamos el control como hicimos en el caso anterior, que los 207.800 y los 140.200 de comercialización tienen que estar desglosados en este anexo de gastos, que es el cuadro que sigue, y así está. Los 207.800 de administración, los 140.200 como totales de comercialización.
La participación, bueno, acá es importante, porque ya estamos en el título del X7, tiene que aparecer la participación en el resultado. Recuerden que ya no lo vamos a volver atrás a ver, los 53.895 era el resultado del ejercicio al cierre del X7 de mi empresa controlada. Si a eso yo le aplico el 80%, como dije anteriormente, es la participación del resultado que me corresponde, que en este caso son 43.116, y que repasando la consolidación que ustedes ya aprendieron, saben que esta parte es la que se elimina en el estado de resultado consolidado, porque después yo debo consolidar al 100% las ventas, el costo, los gastos y todas las otras cuentas integrantes del estado de resultado. Además de eliminar los 43.116, debo también incluir en la parte final la participación minoritaria, es decir, en este caso el 20% de los 53.895. Esto es como un adelanto de lo que vamos a ver enseguida en la solución, ¿no? Pero estoy haciendo repasar para que antes de verlos ya los recuerden, vayan recordando. Bueno, intereses perdidos, ganado, en fin, impuestos a la ganancia, ahí están los 183 que ya lo vimos dentro del patrimonio neto, en el estado de evolución del patrimonio neto, que va a parar el estado de situación patrimonial, lo vimos nosotros exactamente. Bueno, este anexo de gastos sirve nada más que para ver las otras cuentas y la forma de distribución en cada sector que ya vimos en el caso anterior, las mismas cuentas o parecidas, sueldo, carga, amortización, impuestos, papelería, honorario, servicio de luz, publicidad, gastos bancarios. Y acá viene la parte que nos interesa. El estado de flujo efectivo, por supuesto, el 3112 del X7, por el método directo, es lo que yo le decía, está simplificado el caso, los dos tienen el método directo, entonces vamos a trabajar más rápidamente. De la misma manera, la variación al inicio, en este caso para la controlante SA, es un aumento también de 35.100, desglosado en tres actividades operativas de inversión y financiación que muestran los 35.100, ¿correcto? Bueno, en esta parte, fundamentalmente, de todo flujo efectivo, vamos a ver la aplicación práctica de lo que pide el ejercicio para dejar atrás el planteo. Fíjese, de cortita la consigna, pero que nos va a dar un trabajo largo. Bueno, nosotros vamos a hacer más rápido, pues ya está la solución hecha. ¿Qué nos pide la consigna? Y lo que deberíamos hacer en un caso real, consolidar, dado que ya verificamos que se trata de una empresa donde hay un grupo económico, donde hay un control que se llama controlante SA, un inversor quiere decir, y donde hubo un emisor que controlara SA. Al tener el 80%, debo obligatoriamente hacer la consolidación de los estados contables de controlante SA y controlada SA, considerando que durante el ejercicio X7 no realizaron operaciones entre ambas empresas. Mientras dejo de compartir esto para compartir el otro material, recuerden que la última aclaración de que no realizaron operaciones entre ambas empresas tiene que hacerles recordar que acá no vamos a trabajar con algo que ya vieron con la contadora Cardoso en la clase pasada, donde se veía claramente qué pasaba cuando había operaciones entre las empresas controlante y controlada, como por ejemplo el tema de que si le vendí mercadería, como por ejemplo si hubo créditos, como por ejemplo ya lo habrán visto en teoría, si no lo han visto los invito a que vayan a ver la teoría para ampliar y sigan viendo el libro del contador Reston y leyendo y estudiando la RT21. Puede haber otro tipo de operaciones que no necesariamente sean la compra y venta de mercadería. Me refiero a que puede haber, por ejemplo, operaciones de préstamo entre una empresa y otra. En fin, todo eso son temas específicos para hilar fino, digamos, en lo que tiene que ver en el mundo de la consolidación, ¿sí? Nosotros acá el objetivo de este práctico, repito, es que en un caso sencillo veamos cómo hacemos la consolidación del estado de flujo efectivo. ¿Por qué? Porque hacer lo mismo para el estado de situación y el estado de resultado es repasar algo que ya vieron. Igual lo vamos a ver juntos. Bueno, que alguien me diga, por favor, si están visualizando el archivo de la solución que acabo de compartir. Sí, profe. Gracias. Fíjense, esta primera parte no se preocupen, de hecho yo por eso la tengo en amarillo, porque ustedes también tienen exactamente este mismo material que estoy mostrando, lo tienen en la plataforma que ya lo deben haber bajado como solución del caso. Entonces yo más bien quiero que me sigan en el análisis, ¿sí? En la explicación quizás de qué es lo que se hizo acá, porque eso es lo que le va a ayudar a usted a entender y que después le va a permitir ejercitarse cuando vayan a hacerlo por sus propios medios, sin ver la solución, por supuesto, sin hacer trampa, tratar de hacerlo de nuevo ustedes solos. Ahí donde realmente ustedes van a comprobar si lo aprendieron, si lo entendieron, y si lo saben hacer, ¿sí? Y si se equivocaron en algo, bueno, para eso es la ejercitación. Van a ir a comprobar después con la solución y ahí van a comprobar dónde se equivocaron, ¿correcto? Bien, esa es la idea. Entonces, acá, esta primera parte, digo, no tienen ni que preocuparse porque es copia textual
de lo que yo acabo de analizar en el planteo. O sea, ¿qué hice? Traer los datos del planteo. Por ejemplo, en este caso, los que sí tengan en cuenta el nombre de la solapa, ¿no? Acá dice controlar S.A. ¿Qué tengo como información yo para consolidar de mi empresa controlada? Bueno, lo primero que encuentro acá es el estado de situación patrimonial, tanto al 31/12 del X7 como al 31/12 del X6. ¿Yo a qué fecha voy a consolidar? Al 31/12 del X7. Pero bueno, transcribo todos los datos que tengo en la información del planteo en el mismo orden, del estado de situación patrimonial, donde encuentro el activo, ¿no es cierto? Primero el corriente, encuentro caja y bancos, créditos por venta, viene de cambio, total de activo corriente. Todo tal cual. Ahí están los 297.365 y los 180 para X7 y X6 respectivamente. De la misma manera, con activo no corriente, traslado, en este caso los bienes de uso, totalizo el no corriente, totalizo el activo, en los 554.365 y 430.000 respectivamente. Lo mismo hice con el pasivo, solamente corriente, de 305, 470 y 235 respectivamente. Lo mismo hago con el patrimonio neto, ¿correcto? Y ahí, bueno, hago la verificación de la igualdad o la ecuación patrimonial. Voy a hacer lo mismo trasladando la información del planteo para mi estado de resultado, donde claramente ya están los montos, tal cual me lo daba el planteo. El 1.500.000 de venta, el 1.150.485 del costo, los gastos de administración, comercialización, en fin, intereses, impuestos, todo, hasta el resultado de 53.895, que claramente está visualizado que es lo que tengo en el patrimonio neto. ¿Qué más? Por supuesto, la BD de este ejercicio, la estrella, aparte de los anexos de gasto, que también los pongo por las dudas acá, del X7 de la empresa controlada estoy, decía la BD, el estado de flujo de efectivo. Todos los datos, cada una de las cuentas, de los conceptos, de los rubros, cada una de las partes del estado de flujo de efectivo por ente directo y los montos. Bueno, esta va a ser la información base de la cual yo parto, ¿correcto? Bien, ahora, vamos, por un lado tengo esa información básica necesaria de mi empresa controlada. Ahora voy a tener que repasar la misma información, quizá en el mismo orden, de mi empresa, en la que yo me ubico como contador, digamos, diciendo yo a esta empresa le estoy haciendo la consolidación. ¿Por qué? Porque yo soy el contador de Controlante S.A. Entonces, la información que me proporcionó, como indica acá la solapa Controlante S.A., que seguramente la elaboré yo mismo, la tengo que proporcionar la información, o si hay otro contador colega que sea el auditor interno, a lo mejor él me la proporcionó si yo soy el auditor externo. Y ahí está, tal cual, el estado de situación patrimonial, pues está todo pintado en amarillo, son exactamente los mismos montos, cuando ustedes después comparen con su planteo, exactamente, les juro y les prometo que van a ser exactamente los mismos montos del estado de situación, del estado de resultado, del anexo de gastos y del estado de flujo efectivo. Donde particularmente acá quiero recordarles algo que ya lo analizamos mientras veíamos el planteo. Fíjense, yo acá sí ya los corregí. Ustedes quizá no lo tienen corregido, traten de corregirlo en sus soluciones, donde en el estado de situación patrimonial, ya a la hora de consolidar, ¿qué tengo que fijarme? Conceptualmente yo sé que dentro del activo no corriente voy a encontrar este rubro llamado participaciones en otros entes, donde claramente está indicado ahí entre paréntesis que resultó el monto de aplicar el 80%, que es el porcentaje de participación sobre la empresa controlada, sobre el patrimonio neto de la empresa controlada al 31/12 del X7, que eran 248.895, le aplico el 80% y allí están en mi activo los 199.116. Repito, controlen y corrijan, porque probablemente en la solución ustedes lo tienen en el rubro otros créditos que no tienen nada que ver. Yo directamente acá eliminé otro crédito y ahí lo copié a participación en otro ente, el rubro que corresponde, al que corresponde. Bien, conceptualmente yo qué sé o qué debo repasar acá al momento del estado de situación patrimonial. Tengo que decir que si voy a trabajar con la consolidación, debo recordar claramente que este es el rubro y el monto que yo debo eliminar cuando me imagino acá en las columnas que vienen a continuación a la derecha, de eliminaciones y ajustes, que debo eliminar totalmente el monto de mi inversión en la consolidación que estoy haciendo como empresa controlante del grupo económico. ¿Para qué? Para que esa eliminación de los 199.116 va a ser reemplazada cuando consolide el total de todos y cada uno de los rubros del activo, menos del pasivo y del patrimonio neto. ¿Sí? Cuando yo sume, por ejemplo, caja y banco, el saldo de la empresa controlante, cuando le sume el saldo de la empresa controlada y eso vaya
como total consolidado. Ahí estoy poniendo el 100%. Entonces, de todo eso, una gran parte, el 80%, es mío. Por eso lo elimino acá, para mostrarlo de otra manera en la consolidación. Pero como elimino eso y estoy poniendo todo al 100%, ¿qué debo hacer luego? Recuerden conceptualmente, acá, entre el pasivo y el patrimonio neto, aparecerá ya en la consolidación la participación minoritaria, es decir, el otro 20% que no me pertenece. De esa manera, debo balancear e igualar la consolidación. Esos conceptos ya lo vieron en el práctico de inversora-emisora que dio la contadora Gavín, lo repasaron en Santo y Albo que dio la contadora Cardoso, y no quiero que se olviden y quiero que entiendan cuando lo volvamos a ver ahora en este práctico. ¿Está claro? Bueno, sigo repasando. ¿Qué encuentro de particular en el patrimonio neto cuando voy a consolidar? Ya saben que de la parte de la controlanda se va a eliminar prácticamente todo. Bueno, acá tengo los datos de la controlante. ¿Y qué tengo como datos de la controlante en el estado de resultados? Bueno, un análisis parecido al que acabo de hacer para el estado de situación patrimonial tendría que decir que dentro al 31/12 del X7 del estado de resultados yo voy a encontrar la participación en mi estado contable individual. Cuando yo voy solamente a ver el balance individual de la empresa controlante, sociedad anónima, voy a encontrar este rubro llamado participación en resultados de sociedades controladas, que entre paréntesis, por la duda, le aclara y le indica para que no se pregunten de dónde salió los 43.116, salió de aplicar el 80% sobre los 53.895, que eran los 53.895, y el resultado del ejercicio al cierre 31/12 del X7 de mi empresa controlada, del cual me pertenece el 80%. Eso es lo que estoy mostrando acá como un resultado positivo dentro del estado de resultado. Ya saben ustedes, ahora repasando lo que ya aprendieron, que cuando haga la consolidación del estado de resultado, eso debe ser eliminado al 100%. ¿Para qué? Para mostrarlo en la consolidación expuesto de otra manera, cuando yo sumo las ventas, el costo, los gastos y todas las demás cuentas. Suponiendo, como en este caso, que no hubo operaciones entre las dos empresas, cosa que si se sucede o se presenta en un caso real distinto, ustedes ya saben cómo juega el ajuste de las ventas, del costo, cuando hay operaciones entre las dos empresas, ¿verdad? Bueno, eso no olvidar, prohibido olvidar. Si no, no vamos a probar cuando vayamos a nivel parcial, se olvidan todos los conceptos fresquitos que están dados hace poquito. No hay que olvidar. Lo sigamos repitiendo juntos para que se nos afiance la idea y el concepto. Entonces, yo, lógicamente, si acá elimino el 80% del total del resultado de los 53.895 de mi empresa controlada, al final en la consolidación, para que balancee e iguale la consolidación del estado de resultado, tendré que agregar acá al final la participación minoritaria de los otros dueños que son propietarios del 20% del resultado que no me corresponde a mí, que soy la empresa controlante sea y que estoy haciendo la consolidación. Por eso sí o sí se agrega en la consolidación, ¿sí? Repito, estoy teóricamente repasando conceptos y procedimientos que deben tener en cuenta a la hora de consolidar el estado de situación y el estado de resultados. Digamos que en la consolidación del manejo de gastos no van a encontrar mayor inconveniente en la consolidación, porque se trata básicamente de sumar lo que tenía yo, empresa controlante, con lo que tiene la empresa controlada. Y eso se muestra en un anexo de gastos consolidados también. Recuerden que toda la información complementaria también tiene que ir mostrada de manera consolidada. Bueno, ahora sí, me detengo un momentito acá antes de ir a la solución. El estado de flujo de efectivo, que es el tema central de este práctico. Ustedes se preguntarán, bueno, ahora ya sé que hay dos métodos, directo e indirecto, que debo adecuar si no coinciden, pero prevalece siempre el de la controlante. Por ejemplo, acá el método directo que utiliza la empresa controlante sea, es la manera en la que vamos a tener y el método que vamos a tener que utilizar a la hora de consolidar el estado de flujo efectivo. Es decir, por el método directo. Bueno, acá claramente está indicado todos los movimientos desde la variación anual al cierre del ejercicio, comparando las dos situaciones estáticas de efectivo al inicio y al cierre. Se trata de un incremento, por eso hablamos de un aumento anual neto de efectivo de 35.100, que debe estar descompuesto en tres grandes grupos, como lo ven en este caso, como actividades operativas, de inversión y de financiación. Bien, aunque no hay en este caso un monto de financiación, pero van a ver que este grupo pasa a ser importante en la consolidación. Ya van a ver por qué. Finalmente, bueno, ahí se verifican los 35.100. Yo tengo que tener una información parecida a esta,
por el mismo método directo de mi empresa controlada, como ya me lo da, ¿no es cierto?, el planteo. Bueno, acá, básicamente, los conceptos que ustedes van a encontrar son familiares para ustedes, ya los conocen. Yo quiero que presten atención, cuando veamos la solución, fundamentalmente, dónde aparecen los cambios, dónde aparecen lo que serían los ajustes que hay que hacer cuando consolido el estado de flujo efectivo. En definitiva, de eso se trata. Así como yo repasé antes de ver la solución ahora, en lo teórico, en lo conceptual, que es lo fundamental que tienen que absorber ustedes como esponja, de en qué consiste resumidamente la consolidación del estado de situación patrimonial, cuando le dije que eliminemos todo esto y lo reemplazamos por la consolidación, y acá agreguemos la participación minoritaria en el patrimonio. De la misma manera, en el estado de resultado, eliminemos este resultado de la participación y después agregamos la participación minoritaria. Bueno, esos son los conceptos que tienen que estar bien fijos y tienen que ser inolvidables a partir de ahora para que no tengan problemas con consolidación. ¿Está claro? Bueno, más allá de lo teórico y conceptual, ahora lo veamos en lo práctico, y creo que es la mejor manera que ustedes lo entiendan. Esta es la solución del estado de situación patrimonial que ustedes ya saben hacer, hecha la consolidación por la empresa controlante S.A. ¿Qué tengo acá? Simplemente cálculos auxiliares que ya lo venimos analizando. La determinación del porcentaje de tenencia accionaria, por si alguno no lo casó cuando yo lo dije verbalmente sin mostrárselo al cálculo, resulta de aplicar el porcentaje de tenencia accionaria, o sea, 800 acciones sobre 1000 acciones, que es el total, ahí está el 80%. La determinación del patrimonio neto de la sociedad emisora 31/12 del X6, fecha de cierre inmediato anterior a la fecha de operación de compra 15 de enero, para conocer el patrimonio neto a esa fecha son los 195.000 que ya me daba el planteo. Calculo el BPP al momento de la medición inicial, 15 de enero, el 80% son 195.000, lógicamente son los 156.000. Resulta que en este caso yo pagué ¿cuánto? 156.000. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no hubo llave. En cambio, al cierre, 31/12 del X7, el nuevo patrimonio de la empresa controlada era de 248.000, aplico el 80% sobre eso, y mi BPP al cierre es 199.116, que es ni más ni menos lo que yo tengo acá como activo, valuado al BPP en el estado contable, estado de situación patrimonial de la empresa controlante S.A. ¿Está claro? Bueno, ahí acabo de verificar. Ya sé que eso se elimina, de hecho ustedes lo están viendo acá en el ajuste. Bueno, ya vamos a llegar a eso. Finalmente, el BPP de la participación minoritaria, así como aplique el 80% sobre los 248.895, conocido ya el patrimonio neto de la empresa controlada al cierre, el F7 que estoy consolidando, lógicamente el 20% me da, en este caso, 49.779, que es el monto que voy a necesitar, ¿para qué? Para incorporar entre el pasivo y el patrimonio neto, ya vamos a repasar ese concepto, como lo pueden visualizar acá, a los 49.779. Bueno, ya vamos a llegar ahí y lo vamos a repasar juntos. Simplemente estos son cálculos preliminares auxiliares. Veamos lo que está como punto 6, ahora sí, la consolidación del estado de situación patrimonial. ¿Qué decir? Que esto, ustedes ya lo conocen, acá ya está todo como información en amarillo, lo que viene del planteo. Simplemente copio. ¿Cuál es el trabajo mío? Consolidar, para lo cual debo considerar que antes de llegar al consolidado, donde indica acá claramente A más B, en el medio pueden haber ajustes y eliminaciones, para eso incluyo dos columnas, como débitos y créditos, o debe y haber. Donde digo que en caja y banco, repasando, no hay ajustes y eliminaciones, por lo tanto la suma de ambos rubros es el monto consolidado, como lo indica claramente la fórmula en la última columna. Están viendo ustedes, 65.100 de controlante más 65.400 de controlada, lógicamente da 230.500 como consolidado de caja y banco. De la misma manera, procedo con crédito por venta, con bienes de cambio. Acá está fácil porque no hay ajuste. Ya saben que cuando hay operación entre los entes, acá podría en bienes de cambio haber ajustes, en crédito eventualmente podría tener. Bueno, eso ya está aprendido. Para este ejercicio no lo tenemos a la situación. Entonces, nos concentremos en el objetivo de este ejercicio, que va a ser cuando lleguemos al estado de flujo. Porque esto, repito, sigue siendo repaso. ¿Qué hacer como concepto básico elemental en el estado de situación patrimonial que lo acabamos de repasar en lo teórico? En primer lugar, me dice, debo eliminar el monto de mi inversión. Cuando digo mi inversión es porque me estoy ubicando en el mostrador o en la contabilidad de la controlante. Bueno,
Si esto es una cuenta patrimonial de activo de saldo deudor, que está en el activo, no corriente, para eliminarla debo hacer un crédito, por eso lo pongo en el haber. Cuidado acá, ¿no? Con la eliminación. Estaría mal que lo ponga en el dedo. Entonces, cosa que digo, 196, 116, saldo deudor, menos 199, 116, saldo acreedor del ajuste, el resultado es 0. Ese es el objetivo de la eliminación. Perfecto. Bienes de uso, sigue la misma suerte de los otros rubros de activos que vimos, es decir, se suman simplemente lo de la controlante y la controlada en 627. Allí a esa altura estoy totalizando el activo no corriente, que sumado al activo corriente consolidado obtengo el total de activos consolidados, que lógicamente no va a ser la suma tal cual está del activo de la controlante y la controlada, porque a esa suma habrá que sumar o restar eventualmente si hubiera los ajustes y eliminación. Entonces, cuando sumo los 984,916 más los 554,365 más 0 y menos 199,116, ahí sí verifico el 1.340,165. Pero esto último que dije no es tan importante, es simplemente un control matemático, no se mareen con eso. Avancemos con el pasivo. En el pasivo exactamente igual, sumo las deudas comerciales de cargas fiscales y obtengo el consolidado, lo mismo con remuneración y cargas sociales, y totalizo el pasivo consolidado simplemente sumando los saldos de cada uno de los rubros del pasivo corriente. Pasivo no corriente no hay, y ahí tengo, en este caso sí coincide que los 401,021 de la controlante de pasivo más los 305,470 de la controlada da exactamente los 706,491. Ahora sí, el total de pasivo es el mismo porque dijimos ya que no hay pasivo no corriente. Ahora sí, concepto elemental a repasar y a tener en cuenta. ¿Qué dijimos en la presentación consolidada del estado de situación patrimonial? Que así como eliminamos los 199,116, que es el total de la inversión en el activo no corriente, se debe incorporar en la presentación entre el pasivo y entre el patrimonio neto la participación minoritaria. Es decir, en este caso, si yo tengo el 80, la minoritaria es el otro 20%, de los 248,895, ya lo mostró al principio el cálculo preliminar. En este caso, debo eliminarla. ¿Y por qué en el haber y no en el debe? Bueno, se trata justamente de la parte del patrimonio, digamos, que no me pertenece. El patrimonio claramente está, ¿no es cierto?, como una cuenta de saldo patrimonial, de patrimonio neto de saldo acreedor. Esa es la razón por la que va incorporada, pero sin que esto signifique que sea ni pasivo de la empresa controlante, ni de la consolidación del grupo económico, ni patrimonio neto de la empresa controlante. ¿Correcto? Ni patrimonio neto de la consolidación del grupo económico. ¿Por qué? Porque es la porción del patrimonio neto de mi empresa controlada que no me pertenece. Por lo tanto, no puede formar parte del patrimonio neto consolidado. Bien. Hecho ese repaso, igual ya lo vamos a ver acá cuando leamos las notas aclaratorias, que para eso sirve, para que no se olviden, porque yo sé que por ahí ustedes cuando uno lo explica, si están atentos y me van siguiendo en la explicación, sí lo entienden, pero después se la olvidan rápidamente. Como la mente de ustedes es frágil, para que no se les vuele tan rápido como el pajarito de la cabeza, todos estos conceptos acá, al final los profesores se han tomado el trabajo de hacerle como una minuta de todos los conceptos básicos elementales que tienen que conocer. Que yo a modo de repaso se lo voy a dejar para que ustedes lo vean por su cuenta. Después, en todo caso, si al final de la clase queda un tiempito, podemos volver y analizar cada uno de estos puntos. Pero todo esto que yo estoy analizando está dicho acá en palabras, ¿sí? Para que no se preocupe. Por si por ahí alguno no me puede seguir, a lo mejor estoy yendo rápido. Pero repito, estos son conceptos que ya vimos en la presentación consolidada del estado de situación patrimonial. ¿Qué otro concepto fundamental a tener en cuenta en la consolidación del estado de situación patrimonial? Que cuando voy a exponer el patrimonio, por supuesto, primero pongo el patrimonio neto de la empresa controlante, a continuación de la controlada, y a continuación elimino, esto sí es eliminación. Digamos que el caso anterior era un ajuste. También supongo que, en teoría, ya el control resto me habrá explicado cuál es la diferencia entre un ajuste y una eliminación, ¿verdad? Cuando hablamos de consolidación. Si no estuvieron las clases, o si no prestaron atención al control resto cuando explicó, los invito a que vayan a escuchar o vayan a leer
Conceptualmente en el RT21 también van a encontrar, más allá del libro, qué es un ajuste y qué es una eliminación, cuándo uno y cuándo otro. Bueno, sepamos que acá cuando estoy en el patrimonio neto, yo debo eliminar. Claramente para eliminar una cuenta como capital, por ejemplo, que es la cuenta capital de mi empresa controlada, que tiene como cuenta patrimonial de patrimonio neto un saldo acreedor, yo para eliminarla debo hacer un ajuste inverso, es decir, un débito. ¿Se dan cuenta? Por eso lo pongo en el debe. ¿Correcto? Bien. Entonces, de manera que yo diga, a la hora de consolidar y hacer la suma, si tengo 100.000 de la empresa controlante más 100.000 de la empresa controlada, son 200.000, menos, por eso es un débito, menos 100.000 de ajuste y eliminación, en este caso eliminación. Lógicamente el resultado consolidado son los 100.000 que aparecen allí del capital. Bueno, un concepto fundamental que hay que reiterar, más allá de que las cuentas que siguen tienen el mismo tratamiento, es que el patrimonio neto consolidado debe ser exactamente igual en su cuantía, en su monto, en el total, al del patrimonio neto de la empresa controlante. Porque lógicamente, si yo en mi balance individual muestro que tengo un patrimonio de 583.895 de una forma, donde yo estoy poniendo en una sola línea la participación que tengo en otro ente, cuando hago la consolidación, no tiene por qué cambiar el patrimonio neto consolidado que yo como empresa controlante estoy mostrando, incluida la participación permanente que tengo en otro ente, debe ser exactamente la misma, ¿sí? Porque no es que compre otro paquete accionario, es el mismo paquete accionario. No tiene por qué cambiar. Bueno, esa es la razón por la que este concepto también es clave, de saber que el patrimonio debe ser exactamente igual. Como cuando lleguemos a la parte del resultado, vamos a analizar un concepto similar. Cuestión que allí está presentado el 1.340.165, que en la verificación de la ecuación patrimonial consolidada de pasivo y patrimonio neto es igual al 1.340.165 de total de activo consolidado. ¿Está claro? Bueno, hasta acá, repito, todo repaso, ¿no? No tendrían que haber dudas. Igualmente, por supuesto, si la hay, al final quizás la podemos ver. Tarea para la casa: leer minuciosamente, detenidamente cada uno de estos conceptos, tratando de entender que eso que acabamos de explicar es lo que está acá dicho en palabra, con alguna referencia inclusive del RT21, como estoy viendo acá, la sección 2.0. Si no la tienen, vayan a verla, a la RT21, verifiquen eso y traten de entender que son conceptos teóricos vinculados a la aplicación práctica que acabamos de ver de este estado de situación patrimonial consolidado, y que le va a servir de mucho, sobre todo para los que rinden en la promoción en el parcial teórico. Y a los que no están en la promoción les va a servir mucho en el examen final. ¿Está claro? Pasamos de la misma manera a hacer el análisis del estado de resultado, tema ya conocido. Bueno, esto ya ni lo veo, es más de lo mismo que acabamos de ver. Simplemente me detengo en el punto 2, donde determinamos, a modo de cálculo preliminar, cómo calculamos el resultado al 31/12 del 17, partiendo del resultado de la empresa controlada de 53.895, atribuible a la sociedad controlante en un 80%, allí están los 43.116, que es lo que muestra acá mi estado de resultado como empresa controlante, en mi estado contable individual. Ahora, cuando voy a ver el estado consolidado, ya aparece de otra manera. Y acá otro concepto para repasar y tener muy en cuenta en lo práctico. Cuando yo muestro el estado consolidado como empresa controlante y obligada dentro del grupo económico a mostrar los estados contables consolidados, ya hablo de todos en general, no únicamente de este estado de resultados que estoy analizando, hablo de todos en general. ¿Debo presentar o incluir la información de los estados contables individuales? Es una pregunta de examen final, les aclaro, ¿no? Lamentablemente muchos contestan mal, no sé por qué. Ustedes imaginen la situación real de la empresa controlante, sea, yo tengo como contador que hacer el estado contable individual. Bueno, perfecto, lo hago, lo firmo, informe autor, lo certifico en el Consejo Profesional, listo. ¿Ese estado contable individual sirve? Por supuesto que sirve, si no, no lo haría. ¿Tiene usuarios de la información? Tiene muchos usuarios de la información. Por ejemplo, el banco cuando me va a dar un préstamo va a decir, bueno, a ver, tráigame el balance, pero tráigame, como yo sé que usted consolida en un grupo económico, tráigame el balance individual. Yo quiero analizar su balance individual. Cuando yo haga la declaración jurada de impuesto a las ganancias, la firma dice, bueno, a ver, usted paga el impuesto a las ganancias por su empresa,
tráigame el balance de su empresa, no me traiga el consolidado, porque para eso las otras empresas controladas suyas ya pagan su impuesto por aparte. Yo cuando les vaya a hacer la inspección, la fiscalización integral, le voy a pedir a cada uno su balance. ¿Se dan cuenta la diferencia del uso de la información? Bueno, pero cuando yo estoy obligado, como en este caso, como empresa controlante, a hacer la presentación del estado contable consolidado, lógicamente debo hacerlo. ¿Y cómo lo hago? Y bueno, también lo hago presentando la información consolidada. Ahora, ¿eso reemplaza al balance individual? No, no reemplaza. Una cosa es la obligación de presentarlo consolidado, que lo debo hacer. Otra cosa es el balance individual. ¿Está claro? Por ahí se confunde cuando dice, bueno, contador, si yo hago como grupo económico responsable, como empresa controlante, el balance consolidado, ese iría en el cuerpo principal, de manera que en la información complementaria, cuando voy a la parte de las notas, allí encuentro el estado contable individual de la empresa que emite los estados. No, es exactamente, pero al revés. Yo emito la información del estado contable individual de mi empresa controlante sea en la primera parte. Cuando agarro el balance, digo, a ver, carátula, dice estado contable de la empresa controlante sea 31 de diciembre del X7. Más abajo, en alguna parte, dirá integrante del grupo económico. Más abajo dirá en la carátula, estoy hablando, ¿no es cierto? Información consolidada presentada en información complementaria. Bueno, entonces, cuando abro la carátula, el primer estado contable que aparece es el estado de situación patrimonial. ¿Qué aparece allí? El estado de situación patrimonial individual de la empresa controlante S.A. Lo mismo cuando voy al estado de resultados, cuando voy al estado de evolución, cuando voy al estado de flujo efectivo, los anexos, las notas. Cuando voy a nota, ahí aparece información presentada en función del RT21, consolidación de estados contables. Y así aparecen las consolidaciones que estamos aprendiendo. ¿Está claro? Bueno, esa era una digresión que quería hacer, que por ahí a veces no la tienen en cuenta. Sobre todo cuando leen el RT21 y por ahí no la terminan de entender. Bueno, acá, ¿qué hice? En el punto 4 de los cálculos preliminares estoy mostrando que el resultado atribuible a la participación minoritaria es 20% del mismo resultado al X7 de la empresa controlada de 53.895. Resultado, 10.779. ¿Para qué hago este cálculo? Bueno, ya lo sé, lo estoy repasando, para que cuando haga la presentación del estado contable consolidado del estado de resultado, lo incluya a esta participación minoritaria en la parte final del consolidado del resultado. Bueno, y en el punto 5, como dice acá, vamos a ver la consolidación del estado de resultado, donde claramente ustedes, como este es un caso sencillo, no hay operaciones entre las partes, ni de compra ni de venta, las ventas es exactamente el consolidado igual a la suma de los 2.300.000 de controlante más 1.500.000 de controlar S.A. Allí están los 3.800.000, de la misma manera trabajo con el costo, obtengo la utilidad bruta, y ya que estamos voy a pintar todo así ya. Y a partir de la utilidad bruta consolidada, en este caso no tuvo ni ajustes ni eliminaciones, ya saben que siempre en la consolidación se muestra esta columna intermedia entre los saldos iniciales de la controlante controlada, va la columna de eliminaciones con débito y crédito, y al final de la suma algebraica, más menos, los saldos de las dos empresas, más menos los ajustes y eliminaciones, arribamos al saldo consolidado, que en este caso indica como A más B. Bueno, avanzo, esto ya es repaso de lo que hice de la determinación de la utilidad bruta. Lo mismo pasa con los gastos, directamente se suman ambos, que en este caso van con signo negativo, porque una cuenta de resultado negativa, que resta a la utilidad bruta positiva. Lo mismo con los gastos de comercialización, y acá fíjense, concepto a no olvidar. ¿Qué hago con el resultado que en el estado individual aparece dentro del estado de resultado de la empresa controlante de sociedad anónima, que es el 80% de los 53.895? Bueno, esos 43.116 están expuestos, bien expuestos en el estado individual. Pero en la consolidación, conceptualmente, ustedes ya saben que debo eliminar. Eliminar totalmente significa si esto es un resultado positivo que tiene saldo acreedor, como todas las ganancias, ustedes ya saben por el viejo principio, de la partida doble, que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Si está con saldo acreedor, bueno, yo acá lo pongo como un débito para que diga acreedor 43.116, resultado positivo, menos deudor 43.116, el resultado es 0. Ahí no dice, pero debería ser 0, 0. Listo. ¿Ah? Hecha la eliminación, ¿cuál es el sentido? De que estoy de manera consolidada mostrando toda y cada una de las partidas integrantes del estado de resultado, tanto cuentas de resultado positivo como venta, como cuentas de resultado negativa, costos, gastos, etcétera, al 100%. Por esa razón,
Cuando llego al momento de la parte final, ya acá pasé intereses perdidos, que resulta de la suma de los 71 y los 23, ahí están los 94, que va restando porque son negativos. En cambio, los intereses ganados, 13.700 va sumando, el impuesto a la ganancia es negativo, va restando, simplemente no hay ajustes ni eliminaciones, se sumó ambos saldos de la controlante y la controlada. Y aquí la otra novedad conceptual que no hay que olvidar en la conciliación de estos resultados, que ese 20% que no me pertenece del resultado de mi empresa controlada, porque les pertenece a otros propietarios, debo incluirlo en la consolidación acá en la parte final de este resultado, pero fíjense, si es positivo el resultado, como a mí no me pertenece, lo debo sacar. Para sacarlo, lo resto. De manera tal que acá, partiendo de la utilidad bruta consolidada de 999.515, menos los 328.800 de gasto de administración, menos 267.700 de gasto de comercialización, menos los 94.000 de intereses perdidos, más 13.700 de intereses ganados, menos 128.041 del impuesto a las ganancias, y menos los 10.779, que es el 20% del resultado que no me pertenece en toda esta consolidación, arribo a los 183.895, que otro concepto fundamental debe ser el resultado consolidado que presenta la empresa controlante sociedad anónima, exactamente igual al resultado expuesto en el estado de resultado individual de la empresa controlante S.A., que en este caso es una ganancia de 183.895 como resultado final individual, repito, de la empresa controlante S.A., ganancias. De la misma manera se muestra como resultado consolidado. ¿Está claro? Bueno, reflexiones, tarea para la casa. Acá están todas y cada una de las explicaciones que yo acabo de hacer, ¿sí? Para que no se olvide, o por si alguno se durmió y no me pudo seguir. Ahora sí, para hacer el broche de oro, el cierre, vamos a concentrarnos en esto que es la perlita de este práctico, porque esto hasta ahora no lo vieron nunca. Entonces, más vale que presten atención. Si están medio dormidos, despiértense, lávense la cara, porque esto es lo que no se puede perder y lo veo solamente acá. Eventualmente quedará el repaso para el parcial para que lo repasemos juntos si quieren. Determinación del porcentaje es lo mismo que ya vimos, el 80%. Y acá, fíjense, ¿para qué necesitamos recordar que tenemos el 80%? Por supuesto, partimos del cuadro, que va a ser exactamente la mecánica de trabajo, el procedimiento muy parecido a lo que ustedes ya vieron para el estado de situación patrimonial y para el estado de resultado. Me refiero a que en el cuadro nosotros vamos a tener la información de los saldos, los conceptos y cada uno de los rubros con sus montos de la empresa controlante, en primer orden, de todo el flujo efectivo método directo, ¿sí? Variaciones al inicio, las causas operativas, inversión financiera, todo tal cual lo tengo en los estados contables. O sea, en este caso, una transcripción del planteo. A continuación, segunda columna de la controlada, ¿sí? Podría haber otra tercera columna si habrían más de 2 empresas, si habrían 3 o más empresas dentro del grupo económico, donde la obligación de consolidar, en este caso, de la controlada. Bien. A continuación vienen de manera intermedia la columna doble de débitos y créditos para eliminaciones. Eliminaciones o ajustes, que ustedes ya saben que lo comprenden. Cuando ponemos eliminación ahí, conceptualmente lo comprenden, ¿sí? Hay una disquisición dialéctica y fina ahí para entender cuándo sería un ajuste y cuándo una eliminación. Acá en la mecánica ustedes ya saben que los débitos pueden sumar o restar, dependiendo si estoy en un activo, suma, si estoy en un pasivo, resta, si estoy en el estado de resultado, dependiendo si estoy en una cuenta de resultado positivo, restan, si estoy en una cuenta de resultado negativo, suma. Y los créditos, o haber, como figuran acá de las eliminaciones, también, como columna intermedia, matemáticamente sirven para restar o sumar. Restar si estoy en una cuenta de activos, sumar si estoy en una cuenta de pasivo. Restar si estoy en una cuenta de resultado negativo, sumar si estoy en una cuenta de resultado positivo. Todo esto que estoy diciendo probablemente no está más abajo en el texto, pero no es ni más ni menos que un ejercicio que hago mental del análisis y clasificación de cuentas para el cual ustedes deberían a esta altura ser casi expertos, ¿sí? Bueno, volvamos a los cálculos preliminares antes de ver la consolidación propiamente dicha, que es lo que vamos a aprender hoy. Hago el cálculo, fíjense en el punto 2, una vez que determine que el 80% de la participación que me pertenece de todos los flujos efectivos
Claramente el 20% entiendo que es la parte que no me corresponde. Ahora, cuando voy a hacer el cálculo, ¿sobre qué me interesa hacer el cálculo? ¿Sí? Así como el estado de situación patrimonial lo hacía, bueno, sobre el patrimonio neto, en el caso del estado de resultado lo hacía sobre el resultado. Bueno, acá, cuando estoy manejando el flujo de efectivo, tengamos en claro que voy a referirme al efectivo, justamente, que ustedes conocen como efectivo al inicio, efectivo al cierre. Más allá de las disquisiciones de que puede ser caja y banco, puede ser parte de inversiones temporarias, bueno, hablemos de efectivo en general, ¿sí? Al inicio y al cierre. ¿Qué me dice la información? Que yo al cierre, en mi empresa controlada, al inicio, empecemos por el inicio, tenía, recuerden, al 31/12 del X6, 20.000 pesos, ¿sí? Bueno, 20.000 pesos. Eso era lo que existía al momento previo de la operación. Cuando yo compro el 15 de enero, yo estoy comprando el 80%. El 80% de ese efectivo que tenía en caja y banco, mi empresa controlada de 20.000, son 16.000 pesos que a partir del 15 de enero, recién, no antes, a partir del 15 de enero, me empiezan a pertenecer. Digamos que soy dueño de 16.000 pesos del total de 20. ¿Correcto? Ese es el análisis que hay que hacer. ¿Para qué hago ese cálculo? Pues decir, bueno, si yo al inicio tengo esa participación, bueno, veamos qué pasaba con otra parte. Tendría que concluir, como dice punto 3, que la participación de los terceros en ese efectivo al inicio de mi empresa controlada es de 4.000 pesos. Lógicamente, el 20% de 20.000, ¿cuánto es? 4.000. El otro 80% de 16.000 es lo que me pertenecería. Bueno, ahí está claramente diferenciado qué me pertenece y qué no me pertenece. En el punto 4, en consecuencia, yo ya estoy empezando a hacer un cálculo preliminar que va a ser útil para todo, que me dice, si yo al momento de la adquisición, 15 de enero del X7, quiero analizar cuál ha sido el verdadero flujo neto de la operación, tengo que considerar que el precio de compra yo pagué 156.000, que era coincidente, ya lo verificamos con el BPP. Bueno, por lo tanto dijimos que no había llave de negocio. Si yo pagué 156.000, quiere decir que erogué 156.000. Ahora, cuando me voy a instalar en el patrimonio de mi empresa nueva controlada, de la cual yo a partir de ahora, de 15 de enero, ya soy dueño, digo que encuentro un saldo de 20.000, del cual el 80% es mío. Ese 80% de los 20.000 que calculé más arriba son los 16.000 pesos, que es la parte del efectivo que yo adquirí, entre otras cosas que tiene el patrimonio de mi empresa controlada, porque también puede tener bienes de cambio, crédito, bueno, pero en la parte del efectivo, que es la que me interesa acá para el flujo, digo que adquirí 16.000. Si yo erogué 156.000 y me pertenecen 16.000, en definitiva, para que entiendan este concepto, el flujo neto de esa adquisición, de esa operación, termina siendo 140.000. Es como decir que yo, bueno, terminé necesitando 140.000 pesos neto para hacerme dueño del 80% del efectivo y todo el patrimonio que tiene a partir de ahora la empresa controlada por mí. ¿Se dan cuenta? Bueno, espero que me hayan seguido. Punto 5, vamos a ver a continuación lo que nos da como tarea este práctico de hacer la consolidación por el método directo correspondiente al periodo X7. Para lo cual, bueno, ya habíamos analizado cuál es el orden del cuadro, incorporado en el rayado entonces estas eliminaciones de débitos y créditos. Vamos a empezar a trabajar con la consolidación, como lo indica la última columna, que surgirá algebraicamente, matemáticamente, de la suma de cada uno de los conceptos. Cuando voy a analizar el efectivo al inicio, digo, bueno, tomo los 30 de controlante, tomo los 20 de controlada, ¿y qué pasa? Yo acá estoy consolidando. ¿Qué quiere decir? Tengo que mostrar el efectivo consolidado al inicio del ejercicio del grupo económico. ¿Y cuál es el efectivo consolidado al inicio del grupo económico? Nada más y nada menos que los 30.000 exclusivamente que tenía la controlante. Porque al inicio, la controlada no estaba ni en pañales, no estaba en mis planes comprar. Recién el 15 de enero me decidí comprar. Entonces es lógico que el efectivo y equivalente efectivo al inicio en el estado de flujo efectivo del consolidado muestre solamente, este concepto grábenlo por favor, el efectivo y equivalente efectivo de la empresa controlada. ¿Está claro? Para lo cual, ¿qué tuve que hacer? Lógicamente, como los 20.000 al inicio, cuando digo al inicio es 1 del X7. Yo había comprado, no había comprado, porque compré recién el 15 días, 14 días después. Entonces, esto no tiene nada que ver con el efectivo al inicio consolidado, por eso lo elimino. Como esto es caja y banco, saldo deudor, lo elimino con un crédito a los 20.000 totalmente, elimino todo el efectivo de la empresa controlada al inicio, porque no me pertenecía nada, ni el 80, ni el 20, ni nada, nada. ¿Está claro? Bueno,
Por eso tengo 30.000 como consolidado. Ahora, cuidado. ¿Qué pasa al cierre? Y acá vuelvo a los cálculos preliminares que yo hice por ahí. 65.100, sin duda, es el total de efectivo y equivalente efectivo al cierre que deben ir formando parte del consolidado. Ahora, cuidado. De los 65.400 que tiene mi empresa controlada, ¿me pertenece todo a mí? No, no me pertenece. Entonces, ¿qué debo sacar? La parte que no me pertenece. ¿Cuál es la parte que no me pertenece? Acá, en la columnita al margen, estoy mostrando el cálculo para que vean la fórmula. Si de los 65.400 yo sé que no me pertenece el 20%, eso indica la fórmula en el cálculo, yo sé ahora en el cálculo que 13.080 no me pertenece, entonces eso lo saco. Estoy sacando solamente el 20% del efectivo y equivalente al cierre de la empresa controlada que no me pertenece, ¿está claro? ¿Para qué? Sería otra manera de decir que quede solamente el 80% que sí me pertenece del efectivo al cierre, más el 100% que es mío, de la empresa controlada. En definitiva, esos son los 117.420. Que, por supuesto, hecho y verificado en suma algebraica, ustedes tendrán que en su calculadora luego comprobar que llego a los 117.420 de efectivo al cierre, sumando los 65.100 de la empresa controlante, más los 65.400 provisorio de la controlada, y menos los 13.080 del efectivo de la controlada que no me pertenece, y ahí verifican 116. Cuestión que, consolidado, comparando el efectivo al cierre con el efectivo al cierre ajustado, digamos acá, contra el efectivo al inicio, también ajustado, luego de la eliminación, obtengo la variación neta consolidada, que ahora sí viene la tarea de mostrar de manera desglosada, porque acá lo estoy mostrando de resumida y estática, en la primera parte, como corresponde el estado de flujo efectivo. Ahora voy a la segunda parte del flujo de efectivo, donde me debo concentrar en desglosar ese monto para las causas de variación que yo ya conozco, como actividades operativas, de inversión y financiación. Y acá, la tarea para la casa, cuando ustedes repasen, me van a agradecer si siguen el consejo que les doy de que lean detenidamente toda y cada una de estas notas, porque acá está la explicación de en qué consiste la presentación consolidada para este caso del flujo de efectivo. Fíjense, esta parte es muy simple, simplemente la voy a pintar, porque quiere decir que cuando yo voy a exponer ya en forma consolidada las causas de reversión por actividades operativas, simplemente, no habiendo operaciones entre las partes, sumo el saldo, o el movimiento, perdón, no el saldo, el movimiento de, por ejemplo, cobro por ventas de la controlante, 2.270.000, más cobro por venta de la controlada, 2.450.000, exactamente los 3.720.000 que muestra la columna de consolidados. A más B, en definitiva, tal cual lo dice la columna arriba. Bueno, con pago a proveedores exactamente lo mismo, solo que es un flujo negativo, por eso va restando. Con pago al personal, lo mismo, y es negativo. Lo mismo con pago de impuestos a las ganancias y el pago de otros impuestos. Lo mismo con pago de intereses, distinto porque es un flujo positivo cuando cobro intereses, pero sumo lo mismo. Y acá viene lo que sería el total dentro de las causas operativas. Simplemente la suma algebraica de la última columna se puede verificar cuando hago la suma horizontal del control de total de flujo positivo de aumento o generado por actividades operativas de la controlante, 266.600 más 87.400 de la controlada. Allí están, fíjense acá abajito en la fórmula de los 354.000 que verifica este total. ¿Está claro? Bueno, hasta allí, básicamente, fácil. Lo ya visto, lo ya conocido, simplemente sumar. Y cuidado, acá viene la parte sustancial. Mucha atención acá. Esto mismo que yo hice acá arriba tiene su correlato, digamos, la otra cara de la moneda, que es lo que se muestra en esta parte. Atención, por favor. Actividad de inversión. ¿Por qué actividad de inversión? Resulta que yo estoy haciendo un flujo de efectivo consolidado porque tengo una participación permanente en otro ente, que seguramente que cuando la adquirí vino a ser un flujo de esta actividad de inversión. Así como tengo cobros o pagos por venta o compra de bienes de uso, recuerden que también pasa lo mismo cuando compro o vendo un paquete accionario. ¿Sí? Bien. Entonces, más allá de lo que yo ya tenía como información inicial, que en este primer concepto, por ejemplo, de pago por compra de bienes de uso, tenía los 75.500 de la controlante más los 42 de la controlada, ahí no hay problema, sumo y llego a los 117.500 como flujo negativo, porque es un pago por compra consolidado. Ahí no hubo problema. Y acá, cuidado,
Cuando yo, en el estado individual de la empresa controlante, tengo que hice un pago por la compra de las sociedades del artículo 33, bla, 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 o sea, en definitiva, pago por la compra de un paquete accionario de 156.000, ¿de dónde surgen? Recuerden que 156.000 es lo que yo pagué, erogué el 15 de enero del X7. Bueno, acá la empresa controlada no tenía nada. Ahora, ¿qué debo hacer? Ese cálculo que yo hice preliminar sirve para esto, es decir, bueno, yo acá debo eliminar, como estoy exponiendo el consolidado del flujo de efectivo, el efectivo en la parte correspondiente a la empresa controlada. O sea, el efectivo en la parte o en la porción de la cual es dueña a partir del 15 de enero la empresa controlada. Para eso hice el cálculo de los 16.000 pesos. Efectivo adquirido. Neto. ¿De dónde surgieron los 16.000? Del 80% de estos 20.000, ¿se acuerdan? De estos 20.000 al inicio, cuando yo, a partir del momento que compro, me pertenecen 16.000. Bueno, esos 16.000 es lo que estoy, en definitiva, haciendo como un ajuste de flujo positivo, en este caso, para que el neto, en definitiva, de la inversión, que ya lo habíamos visto en el cálculo preliminar, sea 140. Ese es el que tiene que ir al consolidado. ¿Está claro? Por supuesto, lo otro surge de sumar o totalizar, digamos, tanto lo de la controlante como la controlada, menos los 16.000, dan los 257.500 negativos como actividad de inversión. ¿Qué pasa ahora con la otra parte de ese efectivo de 20.000 al inicio de la empresa controlada que no me pertenece? Y fíjense, si bien acá no tenía nada al inicio, ni la controlante ni la controlada tenían ninguna causa de variación de financiación, bueno, fíjense que es importante, por eso les decía al inicio, esta parte de la actividad de financiación por. Yo tengo que incorporar aquí, así como incorporaba entre el pasivo y el patrimonio neto cuando veía el estado de situación patrimonial, la parte minoritaria, así como incorporo en el estado de resultado consolidado al final la parte del resultado en la que participan los terceros, acá debo también incorporar la participación de los terceros, pero sobre el efectivo que yo adquirí el 15 de enero y que era existente al 31 de 12 del X, o sea, el 20% de 20.000. En este caso sabemos que son 4.000 pesos, que en este caso vienen a incorporarse en el consolidado, de manera de que pueda yo igualar y balancear la consolidación, en este caso, del flujo de efectivo. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más pasa? Ya saben que yo tengo una participación en cuanto al patrimonio del 80%, quiere decir que hay un 20% que no me pertenece. Entonces, si yo estoy viendo que hay un efectivo total al cierre de 65.400, del cual claramente yo ya determiné que el 20% no me pertenece, que son los 13.080, bueno, en este caso también dentro de la actividad de financiación, para que no quede 100% como que es mío, debo también incluir una eliminación de los 13.080, que es el 20%, como está indicado acá en la columna interna, de los 65.400 de efectivo al cierre de la empresa controlada. ¿Sí? Entonces, si eso estoy sacando, por eso va con signo negativo, y en definitiva tengo un neto de actividad de financiación de 9.080. 9.080 que ahora sí, en la consolidación acumulado y sumado a los 257.500, porque también es negativo, y confrontado con los 354.000, que es el flujo positivo, aumento consolidado del grupo económico, en definitiva llego a verificar que los 87.420 del flujo neto anual positivo, consolidado, aumento de fondo generado en el grupo económico, es lo que yo había mostrado acá al inicio en la primera parte. Verificación que debe hacerse, como ustedes ya saben, en el estado de flujo de efectivo. ¿Está claro? Bueno, espero que el seguimiento de la solución y la explicación haya sido clara. No obstante, como nos quedan unos minutos, acá sí me voy a detener a hacer el análisis para que ustedes lo terminen comprendiendo claramente al estado de flujo efectivo. Lo otro del análisis del estado de situación patrimonial y estado de resultado, como se trata de repaso, lo dejo por su cuenta para que vayan a estudiar un poco a la casa. Y no se queden con esto que estamos dando todo acá en clase, diciendo, qué capo, que el profesor le entendí todo, ya está fácil, no tengo que repasar nada. No, hay que seguir repasando. Fíjense, analicen un poquito los tips que le damos acá a modo de teoría y afianzar los conceptos. Dice que de acuerdo a lo establecido en el RT21, moraleja, hay que ir a leer la RT21, los flujos de efectivo a consolidar son aquellos generados o aplicados desde la fecha de adquisición, repito, 15 de enero del X7 en este caso. Fíjense que desde allí
yo me fijé cuánto tenía mi controlada de efectivo. Dije 20.000. Bueno, entonces a partir del 15 de enero, a mí me corresponde el 80%, o sea, los 16.000. ¿Correcto? El otro 20%, o sea, los 4.000, no me pertenece. Bueno, eso está queriendo decir esta primera parte de la oración. Momento a partir del cual, dice, la controlante, sociedad anónima, así se llama nuestra empresa, ejerce el control de la empresa adquirida, lógicamente. Ese es el fundamento. Y la razón por la que debo considerar a partir de esa fecha el ajuste. En este caso particular se consolidan los flujos de efectivo aplicados. Bueno, tal cual lo calculamos en los cálculos preliminares. O generados, dice, desde el 15 de enero del X7, fecha en la cual controlante sociedad anónima ejerce el control sobre controlada sociedad anónima. Entonces, fundamental de esta primera conclusión, tener presente la fecha de adquisición y tener presente el efectivo total existente previo a la operación de adquisición, porque de allí surgirá la parte que corresponde a la empresa consolidante y la parte que no le corresponde. Después, el segundo concepto dice, el efectivo al inicio existente en la sociedad controlada S.A. por un importe de 20.000 se elimina en el sector de variaciones del efectivo al inicio a través del haber, o sea, a través del crédito, de la columna de eliminaciones. Eso es lo que ya hicimos. O sea, todo lo que estamos leyendo acá es lo que ya hicimos, ¿no? Simplemente para recordar, o repasar o afianzar. Esta eliminación se compone de 4.000 pesos, que son el 20% de 20.000, que representa el efectivo al inicio perteneciente a terceros, ajenos al grupo económico, ya lo dijimos. Y además, de 16.000, que es el 80% de los 20.000, que sí representa el efectivo al inicio adquirido a través de la compra del 80% del patrimonio de la controlada S.A. O sea que le corresponde, sí, a controlante sociedad anónima. Y que disminuye el flujo financiero de dicha adquisición en el sector de las causas de las variaciones del efectivo. Por lo tanto, desde el punto de vista del grupo económico, si hablemos de consolidación, el efectivo existente al inicio del ejercicio era de 30.000, correspondiente en este caso pura y exclusivamente al efectivo al inicio de la sociedad controlante. Lo dicho, los 30.000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al inicio no existía todavía la controlada. Siguiente conclusión y moraleja. La sociedad controlante, sociedad anónima, adquiere el 80% del patrimonio de controlada S.A., ¿sí? El cual incluye 20.000 pesos de efectivo al inicio del ejercicio. De modo que la operación de compra incluye la adquisición de un efectivo por un importe de 16.000, que resulta el 80% del total de los 20. En consecuencia, el movimiento neto de efectivo, si hacemos como un cash flow, digamos, del efectivo que entra y que sale, correspondiente a la operación de compra es igual a 140.000, porque saqué 156.000, pero es como que me vuelven 16.000, como que recupero 16.000 que me pertenecen a partir de ahora, de la adquisición. ¿Está claro? Por lo que debe realizarse una eliminación de 16.000 en el sector de causas de variación de las actividades de financiación a través del debe de la columna de eliminación. Repito, lo ya hecho. Eso después van al cuadro y lo ven. Sigamos con la otra conclusión. Dice, la participación de terceros sobre el efectivo al inicio de la sociedad controlante, es decir, los 4.000 que surge de aplicar el 20% de los 20.000, eso es lo que no me pertenecía, se reconoce a través del débito o del debe de la columna de eliminaciones en el sector causas de variación de las actividades de financiación, cosa que hicimos, dado que representa el porcentaje de efectivo al inicio que no pertenecía al grupo económico. Este ajuste permite poner en la última columna, consolidando A más B, el efectivo perteneciente a los terceros ajenos al grupo económico al momento de la adquisición. Claro. Para ir terminando, dice que en la columna consolidado A más B se expone el flujo de efectivo del grupo económico como si fuera una sola sociedad. Claro, en realidad es el concepto general que vale para todo. Cuando hacemos consolidación del estado contable, referimos o referenciamos que esa consolidación pertenece al grupo económico. Entonces, lógicamente, tendríamos que considerar como que es una entidad única, ¿sí? Como si fuera una sociedad
distinta a la controlante y a la controlada, que es única. Eso es lo que quiere decir. En esta columna se incorpora la totalidad de los flujos de efectivo generados o aplicados por ambas sociedades y la participación de terceros minoritarios sobre el efectivo adquirido en las sociedades controladas. Finalmente, la sociedad controlante debe exponer en la información complementaria la siguiente información. ¿Se acuerdan que hace rato yo les hacía una digresión de cómo se mostrarían en la vida real los estados? Bueno, ustedes entregan un juego de estados contables donde ahí está todo. Pero, ¿qué va primero y qué va después? Primero va el estado individual de la empresa que presenta, el controlante sea. Luego, más atrás, vendrá la consolidación. Y además, dice que en esa información complementaria, que bien podrían ser las notas a los estados contables, o si quieren hacer un anexo, también podrían hacerlo, dice, primero, el valor de los activos y pasivos al momento de la adquisición fue el siguiente. ¿A quién se está refiriendo? A los activos y pasivos de la empresa controlada. Le agregaría yo ahí en el copete para que quede más claro. Claramente ustedes van a ver que del planteo surge que el rubro caja y bancos es de, o era, de 20.000, crédito por venta 60.000, viene de cambio 100.000, esto está tal cual en el activo de la empresa controlada al 31/12 del X6. Fecha de cierre previa al momento de la incorporación o adquisición de la inversión, ¿sí? 15 de enero. Viene de uso 250.000, acá sumo, no importa, no distingo corriente, no corriente, resto el pasivo, y como deudas comerciales, remuneraciones, todo el pasivo que tengan, y allí llego algebraicamente, como ustedes ya saben, activo menos pasivo es igual al patrimonio neto. ¿De cuánto? De 195.000. ¿Qué es lo que yo adquirí de ese patrimonio neto? El 80%, representado en 80 acciones sobre un paquete total de 1.000 acciones. Bueno, el 80% de ese patrimonio neto, valuado según los estados contables al cierre del ejercicio inmediato anterior a la fecha de la operación, es decir, 195.000, el 80% son los 156.000. Efectivamente, eso es lo que pagué. Por eso dijimos que el precio de compra, si me lo fijaron, en 156.000, cuando comparo el BPP, no hay valor llave de negocio. Por otro lado, el punto 3 me dice que el efectivo adquirido en la empresa controlada, sociedad anónima, surge de considerar que saldo de caja y bancos es de 20.000, como lo muestra acá arriba. Si la participación de los terceros, que no me pertenece, es del 20%, o sea, 4.000, lógicamente la diferencia es el efectivo en parte que yo estoy adquiriendo de mi empresa controlada S.A., o sea, 16.000. ¿De dónde surge o de qué otra manera lo calcularía? Como lo vimos al principio, el 80% de los 20.000. ¿Sí? Bien, si 20.000 es el 100% y el 20% que no me pertenece de los 20.000 es 4.000, lógicamente el otro 80% para completar el 100% es lo que sí me pertenece sobre los 20.000, son 16.000 pesos. Finalmente, el precio de adquisición neto del efectivo adquirido, esto un poco repaso ya para terminar lo que vimos al principio en los cálculos preliminares, dijimos que si el precio de compra es 156.000 y yo tengo que un efectivo adquirido del 80% de los 20.000 de mi empresa controlada me pertenece, entonces quiere decir que necesité un neto para la adquisición de 140.000. ¿Correcto? Bueno, y colorín colorado, el cuento es terminado. Restando solamente 5 minutos, corresponde que dé lugar a alguna consulta, si hubiera. Ahora, si no hay ahora y aparecen después, ya saben que tenemos 3 clases por delante para despedirnos de ustedes y despedirnos del año, porque el día jueves, en teoría ya recomiendo que hoy se pueden participar a las 6 de la tarde la primera clase de teoría del tema próximo, que es empresas agropecuarias, que es el último tema que vamos a ver en esta materia. Va a estar a cargo de nuestro colega, amigo y compañero acá del turno, más allá que no nos está acompañando, pero que el jueves ya lo van a ver, el contador Diego Siguero. Él es un capo y un experto en empresa agropecuaria, por eso lo eligieron para que dé la teoría para todos. Así que lo invito a que lo escuchen esta tarde a las 6. Y si no lo escuchan, el jueves van a tener el privilegio, solamente ustedes, los del turno de la mañana, de que el contador Sibelo va a venir en la primera parte de la clase a hacer un resumen de esa clase teórica, que no se agota hoy, porque continúa el jueves también a la tarde en la teoría. Creo que son las 2 últimas clases esta semana, si no me equivoco, de empresas agropecuarias. Pero bueno, por allí
nosotros vamos a dedicarnos el jueves al nuevo tema, el martes se va a agotar el nuevo tema de empresa agropecuaria, y la intención, el martes de la semana próxima me refiero, ¿no? Y la intención es que el jueves, ya de la semana próxima, medio ustedes van a estar casi próximos después al parcial, vengamos a hacer un repaso general, donde seguramente este tema y todo lo que tienen para ver todavía va a ser objeto de consulta, ¿sí? Igualmente ya le van a anunciar, pero creo que esta semana también van a tener una clase de consulta el viernes, después no se pierdan el taller del parcial, y bueno, y así estamos ya en la cuenta regresiva, caminando los últimos escalones de este tramo final del cuatrimestre. Ha sido un gusto, no sé, a ver, no estoy viendo, voy a dejar de compartir, a ver si en el chat creo que no hay consultas, nos empezamos a despedir para reencontrarnos el jueves. ¿Qué les pareció, chicos? Hay una consulta de Lucas en el chat, Beto. A ver, Pregunta si la controlante tiene el estado de flujo de efectivo por el método indirecto, entonces la controlada lo debe hacer también por ese método. Repito, esto en términos generales para todo, no solo para este estado de flujo efectivo, sino para todos los requisitos y la información previa que debemos considerar en una consolidación, como le decía hace rato a su compañera Norma López. Siempre va a prevalecer el criterio, el método, el tipo de moneda, el tipo de evaluación que utilice la empresa controlante, o sea, la empresa inversora. Quiere decir que la que debe adecuar todo siempre su estado contable para llevar a una consolidación de su empresa controlante es la controlada. Concretamente, respondiendo a la pregunta de Lucas, él dice que si el flujo de efectivo lo tiene por el método indirecto, la controlante, que es la que debe consolidar, lógicamente, el estado de flujo de efectivo consolidado va a ser por el método indirecto, para lo cual, si la empresa controlada lo venía haciendo por el método directo, le convendría cambiar y empezar a hacerlo por el método indirecto, para que no tenga usted, Lucas, como contador de la empresa controlada, la doble tarea cada cierre de ejercicio de hacer los dos métodos. Ya suficiente con que en el parcial le pidieron los dos métodos del estado de flujo efectivo. Era para que lo aprendan, pero en la vida real ya uno elige. Y es criterio profesional. ¿Está claro, Luquitas? Bueno, si no hay más consulta, sí, profe, dice Luca, me despido atentamente de mis compañeras, colegas, Gaby, Machi, un gusto, gracias por la compañía, y de todos los estudiantes a estudiar, ¿sí? Nos vemos el jueves. Chao, hasta el jueves. Chao, chao. Chao, chao.